Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves 23 de mayo del año 2024. Saludo a quienes integran la mesa hoy, están todos acá. Martín Bueno, buen día. Buen día, Emiliano. Buen día a todos. Sigo por orden alfabético. En diagonal con Martín está Gabriel Mazarovich, buen día. Muy buenos días. Al lado de Gabriel, Fernanda Sfeir, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Emiliano? Flor Saludo. de cambio de mesa, ¿no? Cambiamos. Bueno, pero con Martín, entonces mantenemos algunas cosas. Bien, y en diagonal con Fernanda, allá está Esteban Valenti, buen día. Buen día a todos. Bueno, vamos a un primer tema que parece técnico, y tiene sus facetas técnicas, pero queremos verlo de manera un poco más global, quizás más política. La Comisión de Defensa de la Competencia, que funciona en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas, concluyó oficialmente que la compra de 3 frigoríficos del grupo Marfrig por el grupo Minerva daría lugar a la creación de una posición dominante y a la consolidación de un mercado altamente concentrado. Y por esa razón negó la autorización de concentración económica que habían solicitado el año pasado esas 2 compañías. En la resolución se advirtió que la compraventa generaría un escenario en el que solo una empresa dispondría de poder de mercado y de la aptitud para limitar, distorsionar o reducir sustancialmente la competencia, existiendo además barreras a la entrada de nuevos competidores. Recuerden, la operación que estaba en juego era la compra por Minerva de los frigoríficos Colonia, Inaler y La Caballada, que hoy pertenecen a Marfrig. Se hubieran sumado a los 4 que Minerva ya tiene en el país, que son Pool, Frigorífico Carrasco, Frigorífico Canelones y BPU. Pero también esta semana, esa misma comisión denegó al grupo mexicano Bimbo la compra de la empresa uruguaya Pagnific. El organismo advirtió que en caso de concretarse esa operación iba a dar lugar a la formación de una compañía que tendría una participación cercana al 70% en el rubro de productos panificados. Consideró que así se reforzaría la posición dominante de Bimbo, con capacidad para afectar unilateralmente de forma negativa varias variables de la competencia. Por ejemplo, una posible suba de precios, la disminución de niveles de calidad o variedad que ofrece a sus clientes, o la opción de desarrollar estrategias comerciales u otras prácticas colusorias hacia sus competidores. Esta comisión, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, funciona desde el año 2007, cuando fue sancionada la ley número 18.159. Y hay que detenerse en este proceso que siguió. Inicialmente, la normativa establecía que la obligación que tenían las empresas que querían realizar una operación de fusión y adquisición era simplemente notificarle a la comisión. En 2019, la ley fue modificada de forma que ahora se requiere la aprobación previa de la comisión antes de proceder a realizar una fusión o una adquisición que pueda poner en riesgo la competencia. Estos son los primeros fallos, sin duda los primeros de peso en esta materia. Hay un antecedente que estábamos ubicando, 2022, la comisión rechazó el proyecto de tienda inglesa para comprar un supermercado ubicado en Parque de Plata, Canelones. Bueno, ¿qué dicen? ¿Estuvieron pendientes de esta noticia que había generado tanta expectativa en los últimos meses, Martín? A ver, es un tema interesante y complejo. Y a ver, yo hago alguna reflexión general. A ver, esto ¿por qué funciona? En los países capitalistas, como parte, diríamos, de la estructura del racional capitalismo, capitalista, hay que tener competencia. La competencia es buena. Ese, diríamos, es la máxima por la cual funcionan estas comisiones de defensa de la competencia. Y sabemos que en los países capitalistas los empresarios son pro competencia, porque la competencia es un valor en sí misma, ¿hasta cuándo? Hasta que pueden lograr una posición de monopolio o oligopolio. Porque en ese momento la competencia, que es un valor en sí mismo, queda supeditada al lucro. O sea, es como todos los empresarios son pro competencia hasta que pueden lograr el monopolio. Eso es de cajón. Esto obviamente que no se vio acá. Esto viene todo de la cuna del capitalismo, que ya saben que es así, y los organismos y las normas diríamos, concentración de mercado, lo han visto como una manera de solucionar lo que podría ser esa falla del capitalismo. Llamémosle así.
Mirá con qué atención te mira Gabriel desde el otro lado de la Tremendo. Entonces, en ese marco está esta comisión y están estas disposiciones, estos fallos recientes, en la cual no permiten concentrar porque en principio perjudican la competencia y eso perjudica no solo a los consumidores, sino que también perjudicaría al sistema capitalista y su funcionamiento. Sí, aclaremos, acá había dos mercados en juego, ¿no? El mercado de compra-venta de ganado y el mercado de los productos cárnicos, de la carne ya procesada, ¿no? Y en los dos ámbitos se había generado resistencia. Tanto de, por ejemplo, la Federación Rural, la Asociación Rural, distintas gremiales vinculadas al agro, a la agropecuaria, como el sector de los vendedores de carne, las carnicerías, ¿no? Absolutamente. Y después voy a decir, digamos, la otra vertical de análisis de este tema. Esto es una limitación brutal al derecho a propiedad. Pero es una limitación brutal. O sea, yo tengo algo que es propiedad mío y lo quiero vender, lo cual la venta de algo de mi propiedad es como... es una vaca sagrada, diríamos, de cualquier pensamiento capitalista. Es mío, lo puedo vender, lo puedo arrendar o puedo hacer lo que quiero. Y es una limitación brutal. El Estado, mediante una comisión reguladora, me dice, no, usted no puede ejercer su derecho de propiedad. ¿Y qué provoca eso? Una quita de valor enorme. O sea, yo tenía algo que valía 100, ¿y ahora cuánto vale esto? Es muy complejo, o sea, cómo castiga el precio de mi propiedad, porque yo no puedo disponer de esta. O no la puedo disponer en ciertas condiciones. Y eso, por eso digo que este tema es muy complejo y obviamente que espero que cuando... o sea, la Comisión de Defensa aplica la ley, pero la ley la genera el Parlamento y diríamos la interpreta, si queremos, el Ministerio de Economía como algo más amplio. Tiene que tener en cuenta que el punto de vista de Marfrig es una operación en 11 países. Che, es un lío Uruguay. O sea, estoy vendiendo en 11 países, porque no es que vienen en Uruguay porque les interesa el mercado uruguayo en sí mismo. Es una gran operación, que Uruguay debe ser un pedacito chiquito de esa gran operación, y es un lío. Es un lío, y eso desde la cabeza del inversor y desde la inversión externa, todos estos antecedentes, diría, una conclusión primaria sería, ojo cuando invertís en Uruguay en ciertos sectores, porque tu derecho de propiedad queda limitado. Está bien. También es cierto que estas comisiones existen en otros países, tú mencionabas Estados Unidos. Absolutamente. Y la propia comisión cita en su resolución que se guió por criterios a los que se aplicaron en comisiones de regulación de la competencia de otros países a propósito de este mismo sector, del sector cárnico. Menciona ejemplos, menciona antecedentes, ¿no? O sea, a donde voy es a que, no sé, Minerva, Marfrig, tendrían que entender que esas son las reglas, no sé. Sí, a ver, yo ahí lo único que digo es que Uruguay no es Brasil, Uruguay no es México, Uruguay no es Estados Unidos, Uruguay es una pequeña aldea muy lejos del mundo y que a veces... o sea, yo puedo tomarme mucho trabajo, muchas exigencias y voy a atender el mercado mexicano. Ahora, a veces hay que tener cuidado con algunas cosas. Sí. Uno de los antecedentes que cita la comisión es un fallo en Paraguay. Un fallo en Paraguay. Que alude además o que tiene que ver con uno de estos grupos, justamente. Seguimos. No sé quién va. A ver, Gabriel. Sí, o Esteban. Dale Esteban. Bueno, yo creo que es un buen episodio para analizar desde diferentes ángulos, tanto teóricos como legislativos, como de funcionamiento político, porque no hay nada puro, todas las cosas pasan por un proceso institucional y político, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo totalmente. Primero, no estamos hablando de un gran grupo que se transforma en un grupo más grande, estamos hablando de dominar el mercado de la principal materia de producción nacional para la exportación, ahora después de la celulosa, pero que además tiene otro fenómeno, y es que es el lugar donde más ha cambiado el Uruguay. Yo creo que donde más ha cambiado el Uruguay es en la carne, ha cambiado en la oliva y ha cambiado en el vino. Eran dos venenos, ¿no? Y ahora se han transformado en productos pero con una diferencia de proporciones abismales. Sí, el Uruguay invirtió en tecnología, en genética, todo eso. Todo eso se lo come un grupo. Entonces, vistos desde la población, desde los intereses de la población así, en general, estoy totalmente de acuerdo con la medida. Me parece correcto que no se forme un grupo monopólico en un sector clave
en el país que más consume carne de vaca del mundo por habitante. ¿Tá? No es cualquier cosa. ¿Tá? Segundo, desde el punto de vista de las diferentes cadenas agroindustriales asociadas, no había uno de acuerdo. Entonces vos también tenés que tener en cuenta eso, el gobierno tiene en cuenta eso, ¿no? Es decir, por más que tengas la doctrina, además, no estás hablando de vender a cualquiera. Capaz que viene un frigorífico chino y se compra los 3 frigoríficos uruguayos. Eso no generaría ningún problema, no. Estás hablando de alguien que ya tiene un peso muy grande en la industria y que va a crecer. Lo mismo en el tema del pan. También tiene un aspecto que entonces estoy de acuerdo, me pareció una buena idea, digamos, designar la comisión de la competencia, me pareció bien que el gobierno atienda tanto a esa comisión como, porque lo último que decide es el gobierno, no es la comisión, vamos a entendernos claro, como a la población, es decir, como a las diferentes expresiones sociales de la población. Ahora, voy a hacer una referencia que es esta. Qué pobre es el capitalismo en el Uruguay. Qué pocos capitalistas en serio tenemos en el Uruguay. Es decir, yo conozco empresas que funcionan bien, que ganan plata, pero que lo primero que quieren es vender. No, algunos son amigos míos, los conozco, los respeto mucho. El maestro cubano era una bomba. Vayan a ver de dónde se hacen los glicines el maestro cubano ahora. En Paraguay. En Paraguay. Pero además, se la compró Bimbo. ¿Ah? Entonces, Los Orchantes era una empresa interesante, con personalidad. Vimos ahí Bimbo, fábrica Los Orchantes. Pero pasan muchas cosas. En el Uruguay, ese dicho de que hay riquitos, a mí me importaría un pito, desde el punto de vista de... Bueno, pero desde el punto de vista riquitos, está citando a Damiani. Sí, a Damiani. Al contador Damiani. Es cierto. Vos hacés la gráfica y los que están... No hay uno que figure entre los 1000 más ricos del mundo, no hay. Podría usar hasta el ejemplo de grupos de alta tecnología, ¿tá? Que se vendieron. Yo digo lo siguiente, ¿es bueno para el Uruguay tener tan bajo nivel de ambiciones empresariales? Cuando en realidad, yo tendría que ser... Como yo no creo que el Estado deba ser monopólico, ni mucho menos, a mí me parece que sería interesante que hubiera otro espíritu emprendedor, porque lo hubo. El Uruguay, cuando fue grande, cuando fue una potencia, tenía grupos emprendedores importantes, grupos que realmente ocupaban un espacio en los mercados nacionales, regionales, y ahora estamos, hacé la lista, las únicas grandes empresas que figuran son las empresas públicas, después la empresa privada, olvídate, y además están esperando a ver quién se las compra. Comentarios de los oyentes, quizás a propósito de la entrevista, de la intervención de Martín, en realidad, dice Roberto, ojo, lo mismo de la afectación del derecho de propiedad ocurre con los dueños de inmuebles a los que se declara bien patrimonial y por lo tanto tienen su valor afectado. Sí. Ahí hay otro caso. Por otro motivo, pero es así. Después, por las cosas que apoyo también. Es absolutamente legal. O sea, la Constitución permite limitar el derecho a propiedad por interés general. Está claro que en la defensa de competencia hay un interés general. Yo lo cuestiono desde el punto de vista si es conveniente o no es conveniente, pero que es jurídicamente legal, eso no queda ni. Y José, por otro lado, dice, nadie prohíbe vender propiedades, lo que la ley prohíbe son los monopolios. Claro. Si los 3 estos frigoríficos se lo compra una empresa de otro lado, no pasa nada. Bueno, no pasa nada, no. Tendrá que analizarlo la comisión, por las dudas. Sí, está bien, pero no es un monopolio. Seguimos, Fernanda. En esto que decían, el interés general, yo creo que es la clave, y le pondría interés general jurídicamente, interés nacional políticamente. Yo entiendo que está muy bien que exista
esta comisión, si bien, bueno, creo que los elementos que justifican la decisión, que sí son de corte técnicos, los han expuesto los compañeros. Yo creo que aquí hay una decisión totalmente pragmática. ¿Y por qué veía esto? Cuando se trae el tema ayer para poder conversarlo hoy, justamente se mencionaba o se hacía hincapié en un gobierno, en teoría, de corte liberal, que yo creo que no tiene ningún tipo de contradicción. ¿Se da esa casualidad o no? Eso es lo que da para la discusión. Por no primera vez estas normas. Por eso yo creo que por no hay primera vez estas normas con tipo... fallo negativo se dan en este gobierno, el gobierno de Luis Alberto Lacalle Pou, que muchos tildan de liberal, y el propio Lacalle Pou dice no. Lo mío es otra cosa, pero bueno, ahí está el debate. Bueno, ¿no? que yo creo que muchas veces entran en la simplificación para poder poner rótulos que a los uruguayos nos encantan, y creo que esto demuestra una vez más el pragmatismo que tiene este gobierno a la hora de tomar decisiones, porque acá hablamos de interés nacional. Yo creo que más que liberalismo, acá hay una decisión totalmente nacionalista, que se puede identificar muy claramente con ideas que muchos de nosotros defendemos, porque acá cuando Esteban hacía mención a los pocos defensores que tiene el capitalismo, en realidad es una decisión, como mencionaba Martín, que defiende... No, defensores tiene mucho, practicantes. Que defiende claramente a la competencia, genera competencia, que está defendiendo al productor, porque obviamente esto tiene un impacto en el producto y en el consumidor, pero acá estamos hablando del productor de la industria más importante, más allá de lo económico e identitaria que tiene nuestro país. Entonces, es importante que existan este tipo de mecanismos, porque yo creo que está muy bien que el Estado decida cuáles son los espacios de interés que tiene. Yo muchas veces me pregunto cuando saltan, ¿no?, los enemigos del Estado. Yo no soy de la que quiere el Estado en todos lados, pero sí soy de la que quiere al Estado justamente en este tipo de situaciones donde decimos, bueno, si viene una empresa que termina teniendo casi la mitad de la propiedad de esta industria, ¿a quién estamos perjudicando? Primero a todo el resto, después a los productores, con todo lo que implica en Uruguay los medianos y pequeños productores, y después obviamente en el consumidor y en el producto. Entonces, creo que estas discusiones demuestran una vez más que quedan obsoletos los mecanismos o esas discusiones estrictamente teóricas que no salen de un cuadrado, yo creo más bien universitario, y que tiene muy poco arraigo a las cuestiones que nacen todos los días, que son las que enfrentan los gobernantes, y que creo que son las que hacen también al Uruguay ser en la región el país que justamente, ¿no?, muy pragmático. Yo creo que todos los gobiernos de este país han sido muy pragmáticos, que no significa dejar de lado las ideas, no significa que las ideologías no importen y no existan. Está muy bien, pero eso siempre con una cuota bien presente de realidad, que creo que fue lo que impulsó a esta decisión, que todavía no está firme, ¿no? Porque no es 100% firme, ¿no? Hay lugar a recursos, tanto administrativos como la vía judicial. Sí, ayer, a raíz de esta noticia, hubo otra. Minerva evalúa apelar la decisión de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, que no autorizó la compra de estos 3 frigoríficos propiedad de Marfrig. En un comunicado que consignó el portal especializado en agro Tardáguila, la compañía destaca que se encuentra evaluando los términos de la decisión de la Comisión, la cual, remarca, no es definitiva y queda sujeta a apelación tanto en sede administrativa como judicial, la cual debiera concretarse en los próximos días. Bien, primero me parece muy interesante toda la perspectiva que se está analizando el tema. Me parece que la existencia de la comisión es una buena cosa, y que haya esta posibilidad de evaluar el impacto en la economía y en la sociedad uruguaya de decisiones de las grandes transnacionales implica, porque acá estamos jugando, y no estamos jugando inversiones cualquiera, estamos jugando inversiones de 2 transnacionales muy pesadas en el mundo, como Bimbo y como Minerva. No es cualquier cosa lo que está decidiendo, no es que haya una cadena nacional de supermercados que compra otra, es eso.
Pero también eso. También, pero estas son dos decisiones bien importantes. Creo que hay una diferencia aquí que hay que ver, ¿no? Yo entiendo lo de la caracterización del gobierno como liberal y esta decisión, y creo que soy muy amigo de no encerrarnos en definiciones absolutas ni en etiquetas absolutas para discutir. El problema es que acá jugó en contra un sector fundamental de poder históricamente vinculado al Partido Nacional, como los productores de carne, ¿no? Y la asociación rural. No es que haya jugado cualquiera en contra. No es que el pobre Minerva estaba de bárbaro, pero acá era pesado construcción de poder, construcción económica, construcción de poder político, es lo que estuvo atrás. No es que protestó el PIT-CNT, ¿no? Entonces, el asunto es que eso no es un detalle que se pueda obviar, porque en la parte frigorífica ya hay una concentración inmensa. Hay 35 frigoríficos autorizados y 10 o 12 concentran el 80% de la faena y todos son extranjeros. Entonces, la discusión sobre la concentración en el tema frigorífico y todo es bastante más profundo que si Minerva le compra a Marfrig. Y tendríamos que dar otra discusión de otras cosas a las que este sector, que tiene un poder histórico en el Uruguay, histórico, no ilegítimo, histórico, digo, por el peso económico y todo lo que tiene, se ha opuesto sistemáticamente. Por ejemplo, está la discusión del ente testigo, de todo lo demás. Sí, mirá, en la industria frigorífica. Digo para picarlo un poco, ¿no? ¿El frigorífico nacional estamos hablando? Sí, o de lo que sea. Mira, acá dice un oyente, Nacho, el Estado interviniendo en esta instancia se evita en el futuro tener que intervenir en la compleja fijación de precios. Es que hay una compleja fijación de precios en la que hay sectores de poder con mucho peso. Este tema lo discutimos además cuando se conoció la noticia, me acuerdo que estaba Pablo Carrasco aquí, que también conoce de ese tema y planteaba la otra perspectiva, ¿no? Sí. Pablo Carrasco era partidario que esta operación se autorizara. Sí, que no pasaba nada, decía que estaba bárbaro, que estaba sensacional. Pero lo señalaba desde su condición de productor. Ganadero también, ¿no? Y Santiago Gutiérrez también dijo diferenciaba. acá que había cajas negras en los frigoríficos, que era imposible cambiar los precios y que todo estaba digitalizado y que nosotros estábamos en la prehistoria discutiendo en contra de esto. O sea que había opiniones muy diferentes y muy fundamentadas, desde conocimiento del lugar. Yo digo porque respeto a la gente que trabaja y conoce del asunto. Pero digo, me parece que tiene todos esos vericuetos. Y lo otro interesante es que Martín hacía una reflexión sobre el tema del capitalismo, que es cierto, que a todos les interesa la libre competencia hasta que pueden no hacerla, ¿no? Eso es absolutamente así. En 3 clásicos está eso. Eso es en todas las cosas. Marxistas y liberales. No, claro, sí. Lo que digo es que hay otras áreas de la sociedad que deberíamos debatir sobre el tema de la concentración, incluso del poder que tienen grandes transnacionales. Y no lo voy a decir en polémica con la comisión, porque yo sé que tiene que haber una denuncia, que no es una cuestión de que tenga que ver todo. Pero, por ejemplo, solo 3 casos voy a poner. Se acaba de aprobar una ley de medios que favorece la concentración, sin discusión. Es la que se va a votar. Entonces, alguien que explique por qué está mal la concentración en la industria frigorífica y en el pan y está bien en los medios, ¿no? De forma grave. 2, Ambev, que es un grupo transnacional, tiene toda la cerveza, toda. Decide qué fábrica se cierra y qué no, dónde se fabrica Norteña. Todas las marcas de cerveza que nosotros tomamos las fabrican los mismos y le ponen con lo que quieren en la cuestión. Sí, Esteban dice, y es correcto, la trae de fabrican Argentina. O traen, ¿no? De donde quieran, Que traerla. les convenga. Entonces, y acaba de resolver cerrar una planta en Minas con todo lo que implicó el asunto en una estrategia que no se discute aquí. Solo por poner Catón Natier en el puerto. Digo, hay un montón de ejemplos que son igualmente y de un impacto enorme, porque uno me puede decir que la cerveza no importa tanto como la carne, es verdad, pero el comercio exterior claramente sí importa como la carne. Pero la cerveza importa. Entonces hay una discusión, me parece que es una discusión súper interesante que tiene todas estas vertientes para abrir, que no implican, me parece que son legítimos los fallos, eso hay que decirlo, porque si no, que son legítimos y que están bien. Varios oyentes en sus mensajes presentan otros ejemplos, ¿no? Otros sectores de actividad en los que entienden que hay posiciones dominantes, aparte de estos que citó Gabriel, se mencionan otros. Y pregunta, ¿cómo se entiende? Bueno, la verdad que es un punto jugoso para trabajar en los próximos días. Yo recién destacaba que la comisión tiene estas atribuciones
recién desde el año 2019, ¿no? Sí, claro. Desde la ley que reformó Antes la ley tenían de su que creación. informar y punto. Antes había poco. Antes, cuando ocurría una de estas operaciones, lo que estaba obligado a hacer quien compraba era informar. Informa. Ahora está previsto que la comisión se pronuncie y la comisión diga sí o diga no o ponga condiciones, que esa es otra posibilidad. Sí. Decir Hay sí, un punto pero intermedio. tiene que ocurrir esto, aquello y lo demás allá. Está el famoso tema de la desinversión, como se dice en la jerga técnica, ¿no? Puede ocurrir que la Comisión Reguladora de la Competencia obligue a una de las empresas involucradas en la operación a vender alguno de sus activos, alguno de sus negocios. Bueno, eso desde el año 2019-2020. La pregunta es qué ocurre con los monopolios o las posiciones dominantes que estaban consolidadas antes de esa fecha, ¿no? Queda para explorar. Es importante. A mí lo que me importa es ver el nivel de complejidad que tiene el tema y no, diríamos, y que la base es la ley. Y hoy tenemos una ley, después de su actualización, que es bastante, le da mucho poder a la comisión y es una ley bastante Vigorosa. Sí, vigorosa, digámoslo así. Pero ahí Fernanda decía algo que me parece que está bueno analizar. Decía, bueno, no, porque está mal que se concentre o es malo. A ver, en Uruguay no está pacíficamente aceptado que es malo que se concentre. Y eso corre para todos. Y voy a poner varios ejemplos. El puerto. En el puerto vimos a este gobierno argumentar por qué era sano que un puerto tuviera ciertas características a muy largo plazo. ¿Ah? Bueno, en el Frente Amplio ni que hablar. En el Frente Amplio sienten que la concentración en sectores públicos es tipo es una vaca sagrada que va a dar únicamente buenos resultados para el país. Es como que si lo maneja el Estado es bueno. ¿Ah? Pero desde este gobierno también ha pasado, y todas las vacas que tenemos ataditas anteriores en este país son muchísimas, muchísimas, de muchísimos riquitos o pequeños empresarios o medianos empresarios con vaquitas atadas, que nadie se metió, ¿no? Por ahora. Esa libertad de competencia que parece ahora que es una cosa espectacular, en Uruguay no la hemos aplicado y... De acuerdo. No la hemos aplicado y realmente, más, en el mercado de los combustibles hemos visto cómo se ha naufragado de manera brutal en la desregulación para que empiece a haber un poquito de competencia. Y eso pasó también en este gobierno. Entonces, ahí lo que decía Gabriel me parece que tiene un sentido muy importante. Es, si soy capitalista y me gusta la competencia, bueno, vamos a tratar de fogonearla en todos lados. Que haya competencia en todos lados. 100%. Y no como ahora que parecería, y no lo digo por estos fallos técnicos, porque aparte de estos fallos se someten porque hay una operación de adquisición, la comisión no ve todo el resto de la economía uruguaya, claro. no la ve, pero el gobierno sí la ve, el Ministerio de Economía sí la ve, y hay otros lugares que realmente o no ha querido introducir cambios, o cuando ha querido ha fracasado por poderes como en el mercado y de los combustibles. Y no de la importación, por las dudas, ¿no? Sí. Este es un buen momento para discutir varios temas, y acá están presentes varios temas, ¿no? Empezando por el más teórico. En la crisis del 2008, yo, para asombro total, me leí la interpretación de las causas de la crisis y la explicación de parte del jefe del Departamento Económico de la Unión de Bancos Suizos, que es el principal banco de Suiza, basado en Marx. Cuando lo leí me vino una especie de urticaria, pero fue así, y analizaba cómo se había presentado el proceso de la crisis del 2008, también por un hecho, y es que en algunos países como en Estados Unidos se había producido en el mercado inmobiliario una concentración de la venta y del manejo del tema de los bienes inmobiliarios en una escalera dentro del sistema bancario norteamericano que llevó a aquella crisis que nosotros fuimos uno de los 8 países del mundo en el 2008 que no caímos en un pozo negro, ¿tá? Por lo tanto, digamos que las bases teóricas de análisis son bastante complejas y bastante variadas. Ahora, acá en el Uruguay, el tema de concentrar la carne y concentrar la panificación en muy pocas manos es un mal negocio para el país. No solo es un mal negocio para los grandes productores, los medianos productores,
no por el tema del precio, los carniceros, sino para el país, porque nos tiene que poner en alerta sobre un tema que hay que, sobre todo los que son partidarios del capitalismo. No hay capitalismo sin capitalistas. Y capitalistas no es solo gente que tiene plata. Acá la proporción de inversión en activos productivos en el Uruguay, en comparación con la cantidad de plata que hay afuera del Uruguay por parte de gente o en cuentas bancarias en el Uruguay, es una proporción bastante enfermiza, bastante enferma. ¿Por qué? Y porque, cuando vos creces en una industria y tenés que repartir entre tus hijos, tus nietos, ya lo primero que se te ocurre es vender. Pero así, ¿por qué se concentró Mafrig y Minerva? Porque los dueños de los frigoríficos que hoy son propiedad de Mafrig y Minerva eran todos uruguayos, algunos ilustres familias de productores de gran prestigio en cuanto a la producción, y se disolvieron, se vendieron, y nosotros tenemos que estar muy atentos a eso, porque comprar algo grande en el Uruguay para un país como Brasil, ¿no? Es decir, que Ambev haya concentrado todo lo que era la producción, todo lo que es la producción cervecera, toda, porque después vinieron unas chiquititas que están en crisis, las cervecerías artesanales. Es muy fácil. Nosotros no tenemos el mismo problema que México, que Brasil, que la Argentina. Nosotros tenemos un problema de que nos comen de mordiscones que nos dejan sin todo un sector, Vamos cerrando. Yo creo que por eso está muy bien que los gobiernos tengan este tipo de herramientas, porque obviamente existen estas contradicciones que se han ido marcando y que yo en muchas cosas estoy de acuerdo con lo que decía Martín. Obviamente que existen, pero creo que también estas respuestas tienen que ver con cuándo se protege el interés nacional. Yo creo que los gobiernos, los gobernantes están para proteger el interés nacional y no para proteger modelos económicos. Y yo eso lo celebro. Yo creo que estas cosas dejan claro una vez más que no... Obviamente sí existen algunos que entienden que el mercado soluciona todo, pero entiendo que quienes están para gobernar y quienes han tenido esas responsabilidades en este país, entienden que la misión no es defender modelos económicos, no es defender modelos políticos a ultranza, sino que acá hay una perspectiva de país. Obviamente ahí es donde están los matices y se ven claramente las diferencias en los partidos políticos, pero yo creo que estas medidas justamente apuntan a una clara identidad y una visión nacional de cómo se ven todos estos componentes. Obviamente Gabriel mencionaba intereses que son claros y que son legítimos, pero justamente yo creo que el rol de gobierno es apartarse de esos intereses y ver a todos esos actores y ver cómo impacta en la competencia y ver cómo impactan los productores y ver cómo impacta en este tipo de intereses que son fuertes y que son marcados y que son históricos y ver cómo impacta en el bolsillo de la gente cuando vaya a comprar este tipo de productos. Ese es el rol del gobierno y creo que está bien que se incida en las veces que se tenga que incidir, no siempre, no todo el tiempo, cuando afecte el interés nacional. Sí, se nos va terminando. Una empresa china compró hace un mes 43.000 hectáreas. Y lo digo para este gobierno y para el Frente Amplio, lo digo. ¿Vamos en algún momento a plantearnos el tema de la propiedad de la tierra hasta ciertos límites, hasta ciertas condiciones? En esa discusión. 43.000 hectáreas compró, trácate. Después, lo digo lo que compraron los argentinos, ¿no? A propósito de la intervención anterior de Gabriel, llega este mensaje de Diego que dice: lo de la terminal de contenedores en el puerto no es un buen ejemplo de monopolio. La empresa belga ganó su derecho en una subasta competitiva en el año 2003. Con ese criterio, en el aeropuerto de Carrasco también tendría que haber varios operadores, pero hay uno porque ganó una licitación para ocuparse pero no fue así. De los ganó servicios. Una licitación en el 2003 que por 30 años en condiciones totalmente diferentes que las actuales. Lo menciono simplemente porque están estos puntos de vista que conviene incorporar y después volveremos. Gabriel. Me parece muy bien el debate y lo debatimos sobre la terminal de contenedores. Le extendieron por 60 años en condiciones completamente distintas, sin ninguna subasta de ningún tipo, en una decisión del directorio que ni siquiera se hizo pública. Y con dos protestas de dos inversores. Yo lo que digo me parece que es un tema relevante para discutir, relevante, y que da para... Me alegra además coincidir con mi
mi casi camarada Martín sobre el tema teórico, y creo que tenemos que es un tema relevante para debatir. A ver, nadie duda que tiene que haber inversión extranjera, para poner en discusión. Nadie lo duda. Es una parte sustantiva de lo que... Por supuesto que sí, es una discusión salvada en el... además los gobiernos del Frente Amplio han tenido posición sobre eso. Recién acaban de decir con mucho, con mucho arrojo y con mucho, diríamos, ganas que queremos limitar la compra de tierras a extranjeros. Hay que estudiarlo. Fernanda le brillan los ojitos con ese tema. Es como que si le ponen una ley de que limitamos, firma. Eso es una... Imagínate. No la tires así al voleo, pero sí, claro que estoy en contra de la extranjerización de las tierras uruguayas. Basarovich, lo que sería negar eso es tirarse arriba 1.500 millones de chinos. No, yo estoy de acuerdo en la limitación de la propiedad de la tierra, no tengo la más mínima duda. Por eso digo que se unen un montón de discusiones relevantes que hacen a estas dos decisiones. Y me parece que atrás de estas dos decisiones, lo último de Emiliano, hay distintos sectores sociales reclamándolo. No es lo mismo los reclamos que hay detrás del tema Minerva que los reclame que hay detrás de Pagnific. No es igual. Pero me parece muy interesante el debate, y hay un tema que yo no sé, lo coloco porque ¿cómo tiene que actuar la comisión? La comisión actúa solamente a partir de que le presentan la compraventa, o actúa también a través de denuncias, por ejemplo. Eso sí yo lo busqué y no lo encontré, sinceramente. Ya seguimos, volvemos a la tertulia con otro tema.